ahora con la entrevista específicamente en el segmento La Consulta tenemos a la licenciada Nitzia Góndola. Ella es abogada y en efecto hoy viene a hablarnos acerca de la pensión alimenticia, tema polémico entre parejas, sobre todo cuando de alguna u otra forma pues tienen un hijo y logran entonces separarse, y entonces entra estos temas. Y la primera pregunta que le voy a hacer, sobre todo bienvenida, usted es una... Muy buenos días a todos. Sí, usted es de la casa y siempre pues viene a compartirnos información de valor, sobre todo en estos temas que a veces requieren de un poquito más de consultas para que nuestros televidentes y pues tengan idea de cómo pues llevarlos. ¿Quiénes son aquellas personas que tienen derecho a recibir una pensión alimenticia y en todo caso quiénes están obligados a otorgarla? Sí, muy buenos días. Como anteriormente les señalé, la pensión alimenticia sí es un tema muy importante, es la vía por medio del cual se protege el derecho de toda persona de contar con la ayuda de sus familiares para recibir una pensión alimenticia. En este caso, más enfocado en los niños cuando se da la separación de sus padres, y estos a su vez entonces son los obligados a prestar la pensión alimenticia. Pero también hay pensión alimenticia en calidad de esposa o esposo en caso de necesitarlo por no mantener algún trabajo con el cual suplir sus propias necesidades. Y también están en la parte de los padres, los adultos mayores, que sus hijos entran entonces a brindarle un tipo de ayuda económica a estos padres que ya no cuentan con una jubilación o esa jubilación no es suficiente para cubrir todas sus necesidades. Y regularmente, pues, Nitzia, se conoce mucho más el tema de la pensión alimenticia para los niños. De pronto, Exacto. yo creo que es el más polémico, El más polémico. el más solicitado, digamos. ¿Cuáles son, y también yendo por esa línea, cuáles son los documentos necesarios, los más importantes para empezar un trámite de pensión alimenticia para un niño? Y cuál es la forma correcta, la forma legal correcta de hacer todo este trámite. Sí, gracias a Dios el proceso de pensión alimenticia es el más sencillo de todos los procesos que podemos ver en cualquier jurisdicción. Es el único proceso que no necesita de la asistencia de un abogado. La persona automáticamente que siente la necesidad de solicitar este derecho va automáticamente ante el tribunal, por lo menos los juzgados de familia o los juzgados de niñez y adolescencia, para que se le establezca el proceso de pensión alimenticia simplemente con el certificado de nacimiento del beneficiario. Este sería de sus hijos, de su hijo o de su certificado de matrimonio si es en calidad de esposa, o igualmente los certificados de nacimiento en caso de ser adultos mayores. Ok, mire, solamente el certificado de nacimiento, el esta vínculo, parte probar para el mí vínculo. es súper importante porque las mujeres sobre todo y los hombres que son los que pues se quedan con los niños, hay hombres porque luego tenemos Sí, que incluir, sí. la mayoría de las veces la mujer pues queda con la responsabilidad y la guardia y crianza de los niños, pero también hay hombres muchos. que quedan con la responsabilidad de sus hijos. Esto que usted acaba de decir, como uno de los primeros pasos, visitar el juzgado de familia donde reside el niño, ¿verdad? Exacto. Y luego entonces saber que uno puede, con el certificado que usted bien ha mencionado, sin la necesidad de un abogado, presentar o solicitar la pensión alimenticia para con la contraparte. En este caso, si es la mujer, le pide al padre, ¿verdad? Ok. Si tú no puedes localizar a ese padre, tú no sabes dónde está ese ser humano que te ayudó a procrear este niño, ¿cómo uno haría para entonces, por ejemplo, puede ser que el señor está desaparecido, 1, 2, 3, 5 años, y luego tú dices, ¿sabes qué? Yo pues la verdad necesito ayuda para poder llevar adelante a mi hijo. Y uno le cuesta a veces tener mucho orgullo y la mujer por lo general no va por orgullo. O el hombre no va porque dice, yo soy el hombre y yo no necesito que ella me pague una pensión por llevar la atención de mi hijo. ¿Cómo uno hace en ese caso? Sí, básicamente cuando te apersonas ante el tribunal, las personas cuando van sin abogado, se les va a dar un formulario. Este formulario tiene
piden varios requisitos, sobre todo esa dirección de la persona obligada a dar la pensión alimenticia, y se debe detallar claramente la dirección donde puede ser ubicada la persona. La pensión alimenticia, además del lugar donde viven los niños, puede ser también establecida en el lugar de trabajo de esa persona obligada. Es decir, si el señor trabaja en Chiriquí, pero los niños viven en Panamá, es más fácil notificarlo en Chiriquí. Así que yo puedo poner el domicilio de trabajo de esa persona y establecer el proceso en esa provincia. La persona que quiere o necesita que se establezca la pensión alimenticia puede escoger el lugar, o en el mismo domicilio de sus hijos, o irse hasta el domicilio donde está el demandado. Si el demandado está en Chiriquí, bueno, más rápido voy allá a Chiriquí y tramito mi proceso de pensión. Claro que sería un poco engorroso para la hora del transporte y demás, pero sería una forma efectiva de poder notificarlo. Entonces, si la persona es desaparecida, muy poco se dan en los procesos de pensión alimenticia, pero se tendría que emplazar a esta persona desaparecida. Tendrías que jurar que desconoces el paradero primero para cumplir con el trámite de la búsqueda de ese padre, se puede decir, irresponsable. Que lo busquen en Pelepolis, que Exacto, le pongan... tendrías que o sea, primero juramentar que desconoces paradero, Ok. y se tendría que establecer un defensor que, como les digo, no es común. Por lo general siempre uno sabe dónde está esa persona, pero puede ser en el evento Claro. que se señale ese defensor de ausente, y si a la hora de fijar la pensión todavía no aparece nadie, entonces tú tienes la forma de irte en contra de algún familiar de esa persona para no que quiera aparezca. aparecer. Porque En donde caso, te tocan allá... este es un escenario, Nitzia, de una persona, de un padre desaparecido. Pero ¿qué pasa si yo tengo conocimiento de que el padre, dónde está, dónde trabaja y lo demás, pero el niño, digamos, supongamos, y vamos a hacer un ejemplo bastante común, yo creo que esto ocurre muchísimo. El niño tiene 10 años o 15 años, pues durante todo este tiempo estuve recibiendo algo de forma, digamos, voluntaria, pero no ha sido constante. A veces un mes me da unos $30, otro mes me da unos $50, el próximo mes me da unos 20. Es decir, me da voluntariamente lo que el padre, según él, puede. ¿Qué pasa si ya han transcurrido, ya el niño tiene 10 años, 15 años, y yo me digo, bueno, pero es que ya realmente yo no puedo sostener eso y yo necesito que la pensión alimenticia sea algo fijo y algo que determine el juzgado? ¿Cómo se dará ese proceso? Esto involucra que todo este tiempo que no me dio algo fijo podría ser algo retroactivo. ¿Qué es lo que se toma en cuenta para la pensión alimenticia? Porque muchos padres piensan que solamente es la alimentación. Exacto. Y eso va más allá. Explícanos, Nitzia, Sí. qué es lo que se toma en cuenta para la pensión alimenticia. Para establecer el monto. Ajá. Lastimosamente, como lo señalaba Ruby anteriormente, a veces el orgullo con hambre, recibes esa ayuda de manera voluntaria, pero no es continua. Lastimosamente, si no van y piden su proceso de pensión alimenticia desde el día 1, el día que ustedes aparezcan a los 10 o 13 años, la pensión alimenticia no se va a poder retrotraer. La pensión alimenticia va a ser efectiva desde el día que se solicita formalmente ante el tribunal. Ya todo lo que quedó atrás no se puede recuperar, lastimosamente. Quedó en el pasado y Así quedó el es niño que perjudicado. Exacto, así es que es bueno y recordar que el derecho es del niño. Exacto. Y no de nosotras las madres, que a veces caemos en ese gravísimo error. Entonces, como el derecho es del niño, desde el día 1 fijo mi pensión alimenticia, porque allí, aunque él no la pague, se va a fijar, se va a ir creando una morosidad, y ahí sí vas a poder reclamarla. Pero Ok. si no ha sido establecida por un tribunal, no tienes cómo reclamar para atrás lo que nunca se fijó. ¿Y cuáles son los puntos que se toman en cuenta para fijar ese monto de la Exacto. pensión Entonces, alimenticia? el juez, para fijar la pensión alimenticia, va a ver todos los gastos directos del niño y los ingresos económicos de cada uno de sus padres, papá y mamá. No solamente se ve el del obligado, sino también de la mamá Claro. o del papá, el que tenga en custodia al niño. Los gastos deben ser los gastos directos del niño, pero también hay gastos comunes, Sí. que son la habitación, la luz, el agua, el teléfono y todo lo que se consume en casa. Eso sí se va a dividir entre la cantidad de personas que vivan en el hogar. Pero los gastos directos del niño, como escuela, busito colegial, sus clases extracurriculares, sí van divididos a partes iguales entre papá y mamá. Mira, Pero eso es lo que va a verificar el juez entre todo ese montón de rubros, cuáles son los que se van a tomar en cuenta para la pensión alimenticia. Porque muchos llegan, sí, una clase extracurricular es necesaria para el desarrollo del niño.
natación, que si el ballet, el fútbol, pero hay otras clases extracurriculares que ya son, por lo menos equitación nos ha aparecido, y que son muchas. Y lo primordial es alimentación, Exacto. Y salud. recordemos que la pensión alimenticia es lo básico para el desarrollo de un menor de edad. Es decir, Todo alimentación. básico. Ya lo que pasa como lujo, ya el juez no lo puede contemplar. Y Entonces, tomar- vamos a ver alimentación, su comida, alimentación, habitación, medicamentos, vestuarios, zapatos, Y recreación. escuela, recreación. En la parte de recreación siempre los jueces van a ver la parte de, porque si hay un régimen de visitas y papá o mamá también lo visita, cada padre debe cumplir con su recreación para el niño. Pero si es un padre ausente, donde mamá es la que tiene que cubrir todas las recreaciones, entonces allí a ella sí se le va a establecer ese rubro de recreación. Mire, Pero no es solamente comida. Exacto. Como bien lo Y eso señalaba, lo no tienen- solamente comida. Y eso lo tienen que tener en cuenta esos padres, porque regularmente piensan que solamente es la Exacto. alimentación, pero es algo que va más Hay allá. niños que tienen enfermedades, que tienen que hacerse laboratorios seguidamente o tienen que recibir terapias. Todo eso va en la pensión alimenticia. Mira, yo algo Su que seguro médico. quiero, exacto, pero algo que yo quiero aprovechar para que ya que estamos hablando de este tema, sobre todo a las mujeres, a veces hacemos como bien lo señaló Yami, el caso que dijo, pues tiene 6 años el niño, 7, 12, lo que sea, y uno como la responsable no establece la pensión alimenticia. Eso también es un error. Y lo tengo que decir con conocimiento de causa. Yo tengo 2 y yo nunca les establecí a ninguno de los 2. Sin embargo, en este momento, pues, el padre el ausente aparece después de X tiempo y establece una pensión, él, voluntaria. Pero en ese momento pasa lo que usted acaba de mencionar. Pone pagos de más, añade facturas para poder establecer. Yo perdí, por ejemplo, el retrotraer todo el tiempo que no pagó lo que debía, por simplemente querer llevar la fiesta en paz. O, para ser honestas como mujeres, no queremos perder lo que ya da porque está dentro de nuestro presupuesto, ¿verdad? Pero lo importante es que lo que usted mencionó, cuando uno pide la pensión, desde ese momento, aunque el padre no lo pague, ya le va a obligar el juzgado que lo haga. Entonces, ¿qué pasa con ese padre de familia, varón o ya sea la mamá, que no paga la pensión una vez ya ha sido establecida por el juzgado? ¿Y cuáles serían las consecuencias? Algo que también quiero preguntarle dentro de esto es, usted mencionó las reglamentaciones de visita, porque justamente cuando uno establece la pensión queda intrínseco el tema de la recreación, quién lo ve, quién no, y eso influye también en el dónde se está gastando esta pensión alimenticia y quién le toca pagar qué. Entonces, para que nos explique un poquito esa parte. Sí, me da risa porque a veces las personas piensan que existe una tabla por edad, Ajá. por cantidad de niños y por el salario del padre o de la madre. Esa tabla no existe. Cada proceso es completamente distinto. Sí. Y cuando se habla de reglamentación de visitas y la recreación, el juez tiene que conocer muy bien el panorama de esa familia. ¿Por qué? Porque entonces así es que se va a ir fijando esa pensión alimenticia. Si no es un padre regular y continuo, entonces se le toman en cuenta a la madre o al padre custodio esa recreación. Hay padres que se llevan tan mal, que la comunicación es tan mala, Cero, exacto. que llevan a los hijos al régimen de visitas con la peor ropa que tienen en casa, con zapatillas hasta rotas, para no darle gusto a la otra parte. Entonces, ¿qué hace la otra parte? Yo en mi casa le tengo ropa, zapatos, todo lo que necesita mi hijo. Cuando eso pasa, el juez también tiene que verificar, esa es una situación que yo no te puedo dar, mamá, dinero para comprar ropa cuando el señor no puede disfrutar ni siquiera de la ropa que le compra a su hijo. Así es. Entonces ahí son temas que van cambiando el panorama en cada expediente. Y entonces el juez tiene Claro. que ser muy cuidadoso al momento de fijar la pensión alimenticia. Si cada papá cubre el rubro de ropa y de zapatos, entonces no se fija en la pensión. Ya ese es un rubro que sabemos que lo sacamos. Si el papá es el que paga el seguro social o el seguro privado,
ese es algo, otro rubro que se establece, pero de manera directa. Hay pensiones alimenticias que pueden ser en especie o en suma líquida. Hay padres que señalan, yo no le quiero dar dinero en efectivo a ella porque es mala administradora. Y Claro. llega la fecha en que mi hijo no puede hacer examen porque no se pagó la mensualidad de la escuela. Entonces se fijan pensiones en especie y donde ese padre o madre paga de manera directa las obligaciones. Entonces todos los procesos de pensión alimenticia son distintos Sí. y a la hora de incumplimiento, por eso que debe quedar muy bien establecido en la resolución, a la hora de incumplimiento se declaran los desacatos por un mes de arresto. Es la sanción mayor que se le puede fijar a una persona por incumplimiento y ahora tenemos estos nuevos juzgados de ejecución de pensión de alimenticia. Nitzia, ya nos están llegando algunas preguntas, me está llegando a través de las diferentes redes sociales y mucha gente pues que le encanta saber acerca de este tema porque hay que decirlo, hay muchas mujeres panameñas que desconocen cuáles son, cuál es el proceso legal de todo esto. A veces por pena, por desconocimiento, porque creen que necesitan ir a contratar un abogado, en fin, por muchas cosas, por orgullo, etcétera. Por acá me preguntan, ¿y qué pasa si el papá da cuando quiere o cuando puede o tal vez también dice que ya no está trabajando? ¿Qué pasa en ese caso? Si tiene una pensión alimenticia establecida, aunque pierda el trabajo, tiene derecho a seguir pagando la pensión. Ese padre o madre que pierde su trabajo tiene como obligación cumplir lo establecido o pedirle al juez una rebaja por su condición de no trabajo, pero tampoco se le va a eliminar la pensión. Si usted sigue comiendo todos los días, sus hijos tienen que seguir comiendo todos los días. Se puede hacer una reducción del monto de la pensión alimenticia porque no tiene un trabajo fijo. Porque si logra probar que perdió el trabajo, su fuente de ingreso, el juez puede hacer un ajuste en la pensión alimenticia, pero solamente va a ser momentáneo hasta que él consiga un nuevo trabajo. Y no ocurre- es que los van a eximir de no pagar pensión. Y ocurre- Tienen que pagarla. Nitzia, y ocurre si el padre va al juzgado a presentar eso, que no está. ¿Y qué tiene que hacer? Tienen que ponerlo en conocimiento porque el juez no es adivino. Claro. Si yo pierdo mi trabajo hoy y yo no le comunico al juez, yo voy a caer en desacato si no logro pagar la pensión alimenticia establecida. ¿Y qué pasa si la madre pues no está recibiendo eso y simplemente él verbalmente le dice, pero es que no estoy trabajando? La madre tiene que ir al donde el juez Y meter- a reportarlo. Eso, tiene hacer que su hacer el solicitud de papá. desacato. Ella por su lado, bueno, tú me estás incumpliendo. Si Pero- tú no tienes trabajo, pruébamelo o pruébaselo qué al ahí, juez. ahí voy con el tema de la prueba. ¿Qué pasa con el que tiene un trabajo informal y no puede, no se le puede medir cuáles son sus ingresos? Lastimosamente, esos trabajadores independientes es muy difícil a la hora de cobrar la pensión alimenticia, pero en el ejercicio de la investigación de la pensión alimenticia se buscan sus cuentas bancarias, se hacen trabajo social para saber su estilo de vida. Hay muchas personas que dicen, no, yo Excelente solamente eso. cotizo $500 al seguro. Claro. Pero cuando vas a ver a la casa representa mucho más de $500 al seguro. Entonces, toda esa investigación es la que le determina o le permite al juez determinar una pensión alimenticia. Y se establece y debe pagarla de manera, sí, voluntaria, pero al primer momento en que incumple, se les declara en desacato y entonces pueden ir detenidos. Hablando de esos desacatos, ¿qué pasa con el desacato? Porque bien, está el tema de que dan pensión alimenticia, pero luego está la reglamentación de visita. Y si no cumple con la reglamentación de visita, que eso también es importante para el niño, no, aquí no importa el padre ni la madre, aquí importa el menor de edad que Ambos necesita derechos tener. son de los niños. Entonces, ¿qué pasa con los desacatos y los incumplimientos en la reglamentación de visita? Sí, bueno, los desacatos en la en la reglamentación de visitas es distinto porque ahí son sanciones pecuniarias que se le ponen a cada padre Pago. si no cumple con su régimen de visitas. En la pensión alimenticia entonces sí es un arresto, puede ser estar en la parte del Pelepolis, se te prohíbe hacer contrataciones con el Estado, Wow. se te prohíben los pagisalvos al momento de que necesitas hacer algún trámite. Claro. Se Es un te tema- pueden hacer secuestro de bienes, Wow. que por lo general en familia se hacen muy pocos, pero la ley lo establece donde puedes secuestrar los bienes de la parte que incumple.
Es un tema Es una demasiado forma de- extenso, Nitzia, con mucha tela que cortar, Sí. sobre todo porque pues nos están escribiendo muchas mujeres que quieren saber qué pasa si tal escenario, qué pasa si lo otro, pero tus redes sociales, también Sí. tus números de teléfono para todas aquellas mujeres pues que tienen esas dudas y tú también puedas compartirle y aclararle cualquier información que necesiten. Sí, mi celular 6151-4588 y mi correo electrónico nixia.gondola@gmail.com. Gracias, Nitzia Góndola. Ella es abogada de la casa, por supuesto, siempre acompañándonos para abordar estos temas importantes, en este caso, pues el tema de la pensión alimenticia. Buenísimo, la verdad que gracias por compartir Sí, sobre todo y con siempre todos la nuestros docencia. Y eso que no Sí. hemos tocado muchos temas de la Falta, pensión alimenticia. Falta una segunda parte, producción, una segunda parte de esta Exacto. entrevista. Las sugerencias, porque al final, pues, el más perjudicado es el niño y es el que se tiene que velar por él. Sí, y es como lo señalaba Ruby, o sea, no es nuestro derecho, no es nuestra decisión. El niño tiene que se le tiene que establecer su pensión alimenticia. Si no la quieres usar, bueno, quedará como un ahorro. El niño verá cuando está más grande en qué la utiliza, pero es el derecho del niño Importante. y los padres, porque hay muchos que dejan de trabajar para no pagar pensión alimenticia. Las señoras o señores, cuando se enteran de esto, deben ponerlo en conocimiento porque hasta de las liquidaciones que ellos reciben, Tienen se que les destinar. resta la pensión alimenticia. Bueno, ya saben, las madres que están en casa viéndonos, por favor no priven a sus hijos de tener su pensión alimenticia, sobre todo por la responsabilidad que tiene que tener el padre y también porque todo esto no recaiga solo hacia la madre. El beneficiario en este caso es el niño y tiene pues también que tener todos esos fondos para continuar, ya sea con su educación, con su alimentación, etcétera. Gracias, Nitzia, por Así es. acompañarnos el día de hoy.